Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Investigación Documental para la Salud como parte de este programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Con un breve resumen, cabe señalar que el Servicio de Urología del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, desempeña un papel vital en la presentación de la atención médica especializada y de calidad en los pacientes con trastornos urológicos. Al tiempo, contribuye al avance de la investigación y la educación en este campo. Se trata hoy del doctor Anuar Daniel Berber de Sousa, médico adscrito al Servicio de Urología. Adelante, doctor. Hola, buen día a todos. Como nos hizo favor de presentar el doctor, yo soy adscrito al Servicio de Urología del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Estamos en el servicio de la clínica de litiasis que se encarga de tratar estas patologías. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la litiasis urinaria como un problema de salud pública. Hablando un poquito sobre la epidemiología, esta patología es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene una prevalencia mundial que va desde el 3% en la población general y puede llegar hasta el 10%. Vamos a ver que tiene una prevalencia en el hombre mayor de 3:1. Sin embargo, vamos a ver que en nuestro medio pudiera ser prácticamente similar tanto en hombres como en mujeres. Podemos ver en esta tabla cómo la prevalencia de esta patología puede ser tan alta que va desde 3.96 en varios lugares de América del Sur, y puede tener una prevalencia tan alta como del 14% o hasta el 19%, dependiendo el área geográfica donde se describe. Entonces esto nos habla que es un problema importante de salud pública porque es altamente prevalente. Además, esta patología tiene una alta tasa de recurrencia, de tal forma que en aquellos pacientes que han presentado un cuadro de litiasis, al primer año pueden tener una recurrencia del 13%, a los 5 años pueden tener una recurrencia del 35%, y hasta en aquellos pacientes del primer cuadro que presentaron, después de 10 años pueden tener una recurrencia del 50%. Entonces, esta patología, pues como ya lo comentamos, tiene una prevalencia bastante alta que puede ir desde el 1 al 15% dependiendo la población que se describa. Es una patología con una alta tasa de recidiva que puede ir del 30 al 50%. Esta patología es la tercera causa de consulta urológica después de la infección de vías urinarias y el crecimiento prostático, y sin embargo es la principal causa de consulta urológica de urgencia, por lo cual va a condicionar que este sea un problema social y sanitario. Es muy importante que se conceptualice que esta patología es una enfermedad multifactorial donde vamos a encontrar factores modificables y factores no modificables. No solamente esta patología tiene una causa, sino tiene diferentes causas. Hablando de los factores de riesgo no modificables, bueno, vamos a tener el género. Como reporta la literatura, el género masculino es más frecuente, de 2 a 3 veces se reporta con relación a las mujeres. Esto tiene un factor asociado a la testosterona en el caso del varón, en donde la testosterona puede contribuir a mayor producción de oxalatos a nivel hepático. Además que la testosterona puede estimular, condicionar que haya una menor producción de uropontina a nivel renal, y eso va a condicionar que se formen más cálculos en la vía urinaria. Sin embargo, en nuestro medio hospitalario del Hospital General de México vemos que esa relación que aparentemente se reporta en la literatura mayor en los hombres, prácticamente en nuestro medio es prácticamente 1:1, como lo vamos a ver más adelante. La edad es un factor importante, normalmente se presenta a los 40 a los 60 años. La raza blanca, es más frecuente esta patología en la raza blanca en un 70%, y en la raza hispana hasta un 30%, seguida de la raza asiática y posteriormente la raza negra. Entonces hay un factor racial importante. Como vamos a ver más adelante, hay factores genéticos que se asocian a esta patología.
Y las áreas geográficas es un factor muy determinante, ya que en aquellos pacientes que viven en una área geográfica desértica, donde hay mucha humedad, va a ser una patología muy prevalente, como lo podemos ver en zonas como Yucatán, como Oaxaca, como Chiapas, o en zonas del norte como Sonora, donde el clima es muy árido y desértico. Con relación a los factores genéticos, vamos a ver que en aquellos pacientes que tienen familiares con litiasis, esto va a aumentar 2 a 3 veces el riesgo de padecer litiasis. Y se han establecido la asociación con diferentes genes, sobre todo en aquellos genes que tienen que ver con el metabolismo del calcio a nivel renal o intestinal. Aquí vemos una lista de estos genes. Entonces, por ejemplo, en el primer apartado vemos algunos genes que se pueden encontrar alterados en aquellos pacientes que tienen unos cálculos de cistina, como lo vamos a ver más adelante, y también en patologías como la fibrosis quística, donde pueden presentarse estos genes alterados y también van a presentar litiasis. Con relación a la composición de los cálculos, bueno, se reporta que el principal componente de cálculos son los cálculos de oxalato de calcio, con una prevalencia que puede ir de un 70 a un 60%, seguido de los cálculos de fosfato de calcio en un 20%, y seguido de los cálculos de ácido úrico, que con el paso de los años ha tenido mayor porcentaje de prevalencia estos cálculos, como lo vamos a ver más adelante, secundaria a una dieta de origen, dieta por proteínas de origen animal. Con relación a los factores etiológicos modificables, vamos a ver que la obesidad, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, se ha determinado que hay mayor excreción de oxalato urinario, mayor excreción de ácido úrico urinario y mayor excreción de sodio y fósforo. En aquellos pacientes que presentan diabetes o presentan resistencia a la insulina, se ha determinado y estudiado que hay mayor excreción de aniones ácidos a nivel de la orina, y va a condicionar que el pH urinario sea más ácido, y eso va a favorecer a la formación de cálculos renales. Con relación a la alimentación, aquellos pacientes que tienen una dieta rica en sal, dietas ricas en proteínas de origen animal, o ingesta de productos ricos en sacarosa o bebidas azucaradas, también se va a asociar a la producción de estos cálculos. Hablando un poquito más a detalle sobre la obesidad y la diabetes, la resistencia a la insulina va a condicionar una menor excreción de amonio urinario, y esto va a condicionar que haya la producción de un pH ácido urinario, con lo que va a condicionar que se desarrollen cálculos de ácido úrico y oxalato de calcio. Y esto va a condicionar a una menor secreción de citrato urinario, que es una sustancia que se produce en la orina que favorece más bien condiciona la protección para que no se formen cálculos. Hablando un poquito de la diabetes, las concentraciones elevadas de glucosa en la sangre va a condicionar que se genere un proceso inflamatorio en el epitelio urinario, en el epitelio intestinal, lo que va a condicionar alteraciones en la absorción y excreción de sustancias, lo que va a favorecer a la producción de cálculos. En el caso también de las concentraciones elevadas de glucosa a nivel sanguíneo, va a condicionar que los pacientes estén en un estado de inmunosupresión. Este estado de inmunosupresión en los pacientes que viven con diabetes va a favorecer a las infecciones de vías urinarias de repetición, y a su vez va a condicionar a la producción de cálculos infecciosos como los cálculos de Strubito, que vamos a ver más adelante. Estos pacientes que tienen diabetes también van a tener una nefropatía diabética, lo que va a condicionar daño en el glomérulo, alteraciones en la orina, y esto, bueno, va a condicionar también o va a favorecer la formación de cálculos. Se realizó este estudio en el Servicio de Urología del Hospital General de México, en donde se estudiaron 84 pacientes con diagnóstico de litiasis, de los cuales 32 eran hombres y 52 eran mujeres. De estos 32 hombres se pudo identificar que, aparte de tener litiasis, se diagnosticó síndrome metabólico. Y en el caso de las mujeres se pudo diagnosticar 41 mujeres con síndrome metabólico, y se pudo asociar que la obesidad y el sobrepeso fue 3 veces mayor en las mujeres que en el hombre. Entonces,
Diferente a lo que se reporta en la literatura, en nuestra población de pacientes vemos que la incidencia de litiasis fue de 1 a 1 con relación a los hombres y a las mujeres. Esto se puede asociar a que en las mujeres hay obesidad, hay sobrepeso y hay presencia de síndrome metabólico. Hablando también del síndrome metabólico, hay que recordar que es una patología con un proceso inflamatorio, lo que va a condicionar que a nivel de las células renales se generen sustancias proinflamatorias, lo que va a condicionar a que se dañe la célula renal y va a favorecer a la adhesión de cristales en la pared. Con relación a la alimentación, que es algo muy importante y un factor modificable muy importante, la ingesta de líquidos tiene un impacto fundamental en la producción de esta patología, ya que en aquellos pacientes que tienen una ingesta de líquidos pobre va a favorecer a la sobresaturación de estas sales. Con relación a la ingesta de sal va a aumentar la concentración de calcio también en la orina y va a condicionar también que disminuyan las concentraciones de citrato urinario. Con relación a los suplementos alimenticios como la vitamina C y D, este es un tema muy importante, ya que en aquellos pacientes que tienen cierta predisposición a la formación de litos, la vitamina D, la ingesta de suplementos de vitamina D va a favorecer y estimular la absorción intestinal de calcio, lo que va a facilitar las concentraciones urinarias de calcio y va a favorecer a la formación de cálculos. Con relación a la vitamina C, hay que recordar que la vitamina C es un precursor de oxalato, lo que va a condicionar a la formación de hiperoxaluria y a la formación de cálculos de oxalato. Y con relación a las dietas ricas en proteínas, se asocia a una mayor formación de cálculos de ácido úrico. Con relación a los fármacos, hay que tomar en cuenta que hay algunos fármacos que directamente o indirectamente se van a precipitar y cristalizar, ya sea el fármaco o sus metabolitos, sobre todo en el caso de los pacientes que tienen VIH, que están bajo tratamiento con indinavir. Esto va a favorecer la formación de cálculos por este tipo de medicamentos. En este cuadro resumimos la etiopatogenia de la litiasis urinaria. Entonces, normalmente la orina se va a estar diluyendo al ingerir líquidos. Sin embargo, si hay alguna situación que condicione, aumente las concentraciones de calcio urinario, de ácido úrico, de oxalato, va a condicionar que esta orina se sobresature y esto va a condicionar que se empiecen a formar cálculos. Estas reacciones van a estar afectadas por algunas sustancias, como lo vamos a ver más adelante, como es el citrato urinario, el magnesio, que son factores que ayudan, o más bien, ayudan a prevenir la formación de cálculos, aunado a alteraciones en el pH urinario, que en algunas ocasiones pueden favorecer un pH ácido a la formación de cálculos, como los cálculos de ácido úrico, o en el caso de un pH alcalino, favorecer la formación de cálculos de estruita. Entonces, esta sobresaturación va a condicionar que se formen moléculas no disueltas, se van a precipitar, se van a formar núcleos, va a haber crecimiento de estas sales y se van a formar cálculos. Hablando un poquito más sobre las fases de la litogénesis, primero es la sobresaturación de estas sales se van a formar núcleos de estas sales, lo que va a condicionar que vayan creciendo, se vayan agregando y posteriormente se van a retener estas sales cristalinas en la vía urinaria y va a condicionar que estas partículas cristalinas formen propiamente los cálculos. Entonces la sobresaturación inicia con un aumento de las sales formadoras de cálculos, lo que va a conducir a la precipitación de iones o moléculas disueltas y la formación de cristales o núcleos por hipercalciuria, por hiperoxaluria, hiperuricosuria, hiperfosfaturia, con acidez o aumento en el pH urinario y con la disminución de citrato a nivel urinario. La nucleación, para que podamos entender un poquito cómo la nucleación, es como si fuera una bola de nieve, y esta bola de nieve va condicionando que se vayan apelmazando estas partículas de tal manera que va aumentando. Entonces podemos tener una nucleación homogénea en donde prácticamente la cristalización de estas sales por una sobresaturación va a ser de la misma partícula. Sin embargo, la nucleación heterogénea es cuando hay diferentes partículas, como pudiera ser de oxalato de calcio con ácido úrico.
y posteriormente van a ir aumentando estas partículas y se va a encontrar el crecimiento de los cristales y la agregación de estos cristales a nivel de las células epiteliales, formando rápidamente partículas voluminosas. También hay algunos factores que nos van a ayudar a prevenir estos cálculos, como son inhibidores de la cristalización, como los tenemos. Estos inhibidores de la cristalización se encuentran normalmente a nivel renal, en la orina, como es el magnesio, el citrato, el sulfato de condroitina, la nefrocalcina, las proteínas de Tant-Hounsfield y la oropontina. Y como vemos en este cuadro, vemos cómo actúan en diferentes fases de la litogénesis y cómo van a ayudar a evitar la formación de los cálculos. En el caso del citrato, que es una de las principales sustancias, se va a encargar de formar complejos con el calcio, reduciendo el calcio iónico y disminuyendo la saturación de orina, actuando en las fases de nucleación, crecimiento y agregación, y va a condicionar que hay una elevación del pH urinario. En este cuadro vamos a resumir los principales tipos de cálculos. Como ya hemos platicado, los más frecuentes son de oxalato de calcio, presentes en una frecuencia de un 70-80%, son cálculos muy radioopacos y se asocian a algunas enfermedades como el hiperparatiroidismo o el bypass intestinal. En el caso de los cálculos de estrubita o de fosfato amónico magnésico, estos cálculos se asocian a infecciones de repetición, se presenta un 121% y se asocian normalmente a infecciones de vías urinarias de repetición. Los derivados purínicos, como tenemos el ácido úrico, son cálculos radiolúcidos y se pueden asociar a la hiperuricemia. En el caso de la cistina, que afortunadamente se presenta en el 0.7 al 2.1%, son cálculos radiolúcidos. Hablando de la hipercalciuria, es una anomalía identificada con mayor frecuencia en individuos con cálculos de calcio. Entonces, en aquellos pacientes que tienen hipercalciuria y alguna alteración en el metabolismo del calcio a nivel intestinal o a nivel renal, pues se va a presentar esta patología, y el diagnóstico se hace por determinación de calcio en orina mayor de 300 miligramos al día en el hombre y mayor de 250 miligramos en la mujer. En el caso de la hipercalciuria absortiva, hay una mayor absorción de calcio intestinal, por lo tanto la carga renal de calcio filtrado aumenta su excreción en la orina. Tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es cuando la calciuria permanece elevada a pesar de una reducción de la ingesta de calcio en la dieta, y el tipo 2 es cuando la calciuria se normaliza con la restricción de calcio en la dieta. Los valores de calcio sérico van a ser normales y la hormona paratiroidea va a ser prácticamente normal, y en el caso de la hipercalciuria renal existe una alteración en la reabsorción tubular de calcio, lo que va a condicionar un descenso en el calcio sérico que se va a compensar con un incremento de absorción intestinal, y podemos determinarlo por presencia de calcio sérico normal y una ligera elevación de la hormona paratiroidea. Con relación a la hipercalciuria resortiva, es una anomalía infrecuente asociada al hiperparatiroidismo primario, secundario, un adenoma paratiroidea. Entonces, a nivel de la paratiroides hay un aumento en la hormona paratiroidea, hay un aumento en la reabsorción a nivel renal, una absorción a nivel intestinal, y pues prácticamente vamos a tener elevación de calcio tanto urinario como sérico y aumento en la hormona paratiroidea sérica. Hablando de la hiperuricosuria, bueno, el ácido úrico es un productor de la degradación de las proteínas, y esto se va a producir cuando tenemos un pH urinario ácido, una diuresis baja y una dieta rica en purinas. Sin embargo, va a haber otras patologías que pueden condicionar una producción endógena de ácido úrico, como la gota, enfermedades mielo o linfoproliferativas, y se ha estudiado recientemente en aquellos pacientes que tienen que son formadores de cálculos de ácido úrico. Se ha encontrado una asociación con aumento en los niveles de triglicéridos, y pacientes también presentan diabetes con relación a la población sana. Hablando un poquito del tratamiento, el tratamiento va a ser dirigido a alcalinizar la orina, a tener un aumento en la ingesta de líquidos al día, más de 2 litros al día, y la ingesta de alopurina en el caso de que presentaran hiperuricemia, y tratar de tener una dieta hipoproteica. Con relación a la hiperoxaluria, esta patología es más frecuente en los varones, va a haber una primaria y una secundaria o entérica, y recordando que la hiperoxaluria únicamente el 10 al 15% del oxalato proviene de la dieta, el resto lo observamos en el organismo proveniente de la producción endógena mediante el metabolismo hepático. Hablando un poquito más a detalle de la hiperoxaluria primaria, que afortunadamente es infrecuente, solamente se presenta menos del 5%,
va a ser secundaria una alteración genética autosómica recesiva y vamos a ver dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1 se va a asociar a una alteración en una enzima donde se va a encargar de hacer la conversión de la glioxilato transferasa, lo que al bloquearse esta enzima, toda la producción de glioxilato se va a ir a oxalato, y la tipo 2 es una alteración en la hidroxipiruvato glioxilato reductasa, lo que va a condicionar que el glixolato no se vaya a glicolato y se vaya más a oxalato. El diagnóstico se hace por la determinación urinaria de oxalatos mayor de 100 miligramos al día en la orina de 24 horas. Y la tipo 2, que es la entérica, que es la más frecuente, esta se diagnostica con determinación de más de 45 miligramos al día de oxalatos en orina, y se puede asociar a dietas ricas en oxalato, como estas dietas son la ingesta de nueces, la ingesta de frutos rojos, la ingesta de té verdes, chocolate amargo, o en aquellas enfermedades inflamatorias intestinales como el QC Crohn, que se generan síndromes de mala absorción, lo que va a condicionar que haya mayor absorción de oxalatos. Los pacientes que tienen o son sometidos a un bypass gástrico son pacientes que a lo largo de su vida pueden tener cuadros de litiasis por oxalatos, y en aquellos pacientes que toman suplementos alimenticios y que tienen cierta predisposición a formar cálculos y toman suplementos alimenticios derivados de la vitamina C, hay que recordarlos que esto puede condicionar formación de oxalato. De tal manera que en estos pacientes que tienen hiperoxaluria, pues ya sería cuestión de determinar cuál es la causa de la hiperoxaluria. En el caso de la hiperoxaluria entérica, pues tratar de evitar la ingesta de estos suplementos de vitamina C, disminuir la ingesta de dietas ricas en oxalatos. Y algo que es muy importante tomar en cuenta, y que era una creencia que se tenía, es que estos pacientes tenían que tener una dieta completamente restrictiva de calcio. Sin embargo, esto se ha visto que no es así, ya que el oxalato y el calcio forman complejos, lo que va a facilitar su absorción. Si yo al paciente le doy una dieta completamente restrictiva de calcio, no va a formar esos complejos y va a haber mayor cantidad de oxalatos a nivel urinario y va a formar más cálculos. Y es muy importante el aumento de ingesta de líquidos al día, más o menos de 2 a 2.5 de litros al día. Con relación a la hipocitraturia, ya comentamos que el citrato urinario es un importante inhibidor de la formación de cristales que va a actuar en la nucleación, el crecimiento y la agregación de las fases de la litogénesis. Hay algunos factores que pueden condicionar la disminución de estas concentraciones de citrato, como son los pacientes que tienen acidosis, pacientes con síndromes de diarrea crónica, uso de diuréticos tiacidas o dietas ricas en proteínas de origen animal, además de infecciones de vías urinarias. Y el diagnóstico se va a determinar mediante las concentraciones de citrato menor de 320 miligramos de citrato al día. En esta tabla vamos a hablar sobre los diferentes diagnósticos o más bien los diferentes valores normales que encontramos a nivel urinario. Por ejemplo, del calcio tiene que ser menor de 300 miligramos al día, de ácido úrico menor de 750, de oxalato menor de 45 y concentraciones de citrato mayor de 320. Por último, con relación a las litiasis infecciosas, vamos a ver la litiasis de estrubita, se asocia a infecciones de vías urinarias de repetición secundaria a bacterias productoras de ureasa, como es el de Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y E. coli, y estos se van a ver favorecidos por un pH alcalino. Con relación al tratamiento de estos cálculos, bueno, habría que tratar primero la infección, de manera secundaria, bueno, hacer un tratamiento quirúrgico que sería la remoción de estos cálculos, y en tercer lugar sería tratar de acidificar la orina por diferentes medicamentos y dar algunos medicamentos para inhibidores de la ureasa. Con relación a los cálculos de cistina, este es un trastorno autosómico recesivo, en donde hay alteración de algunos genes que ya hemos comentado. Este va a representar del 1 al 2% de los cálculos urinarios. Sin embargo, este tipo de cálculos va a ser más frecuente en los pacientes pediátricos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que hay un fallo en el transporte intestinal y la reabsorción tubular de algunos aminoácidos dibásicos, como es la cistina, la ornitina, la lisina y la arginina. De todos ellos, excepto la cistina, tiene buena solubilidad a nivel urinario, y estos se van a favorecer por un pH
ácido, y el diagnóstico se hace por la determinación de cistina mayor de 300 miligramos de cistina en orina de 24 horas. A modo de resumen, pues ya hemos comentado las diferentes composiciones de estos cálculos. Y bueno, el cuadro clínico de estos pacientes, los cálculos cuando están a nivel renal, la mayoría de las veces no va a generar dolor, y los pacientes se podrían presentar de manera asintomática. Y la única manifestación podría ser hematuria microscópica en algún examen general de orina. Sin embargo, cuando estos cálculos caen al uretero y generan una obstrucción, van a presentar un dolor súbito, brusco, muy intenso, localizado, pudiera ser en la fosa lumbar o la región inguinal. Ya se puede asociar a hematuria macroscópica, el paciente puede presentar náusea, vómito o estreñimiento, y pueden tener síntomas urinarios asociados como urgencia miccional, sensación de vaciamiento incompleto. Dependiendo de la localización del cálculo, va a ser las manifestaciones que pudieran presentar los pacientes. Los pacientes van a presentar un cólico nefrítico en un 60 un 20%, de un 60 a un 80% cuando generan obstrucción a nivel del uréter, y un 20 a un 30% cuando los cálculos se presentan a nivel renal. Para hacer el diagnóstico es muy importante tomar en cuenta que hay diagnósticos, estudios de imagen para valoración inicial y estudios que serían el gold estándar. Los primeros estudios para diagnosticar una litiasis podría ser una radiografía simple de abdomen, en donde puede tener, se pueden diagnosticar hasta un 80% de los cálculos cuando sean radioopacos, y puede tener una sensibilidad del 57 al 76%. En la primera imagen vemos una imagen de una radiografía simple de abdomen, en donde vemos una imagen coraliforme del lado izquierdo a nivel renal. En la imagen del medio, en la imagen B, vemos una litiasis ureteral del tercio superior del uréter derecho, y en la imagen C vemos una imagen de una litiasis ureteral en el tercio inferior del uréter. Otro estudio diagnóstico inicial bastante bueno es el ultrasonido renal, porque nos va a permitir identificar en tiempo real sobre todo la hidronefrosis en estos pacientes. Es útil en el embarazo, es útil en los pacientes pediátricos y en pacientes trasplantados. El único inconveniente es que tiene una sensibilidad muy amplia, entre el 45 al 94% de la detección de cálculos renales, porque es un estudio que es operador dependiente. Sin embargo, en cálculos ureterales, pues disminuye su sensibilidad. Entonces aquí vemos una imagen del lado izquierdo donde vemos una hidronefrosis secundaria a un lito ureteral en el tercio superior, y en la imagen del lado derecho vemos una litiasis renal. El estudio de elección sería una tomografía de abdomen y pelvis simple, que es donde normalmente evaluamos la litiasis. Sin embargo, hay algunos cálculos, como los cálculos radiolúcidos, que pueden ser de ácido úrico y de indinavir, que son un poquito más complejos de identificarlo en una fase simple. Entonces tendremos que hacer una tomografía con fase de eliminación, y este estudio va a ser el gold estándar para el diagnóstico de litiasis, teniendo una especificidad y una sensibilidad arriba del 90%. ¿Y qué vamos a evaluar en la tomografía? La localización, el tamaño, el número y la lateralidad de los cálculos, que esto nos va a permitir determinar el tratamiento. Y la resonancia magnética, su principal indicación es en aquellos pacientes que están embarazadas o en aquellos pacientes que puedan tener litiasis por indinavir. Sin embargo, el estudio de elección es la tomografía. Aquí vemos en esta tabla las características radiológicas de los cálculos en una tomografía de abdomen. ¿A esto qué se refiere? Hay que recordar que en la tomografía se evalúa por densidades. Dependiendo de la dureza del cálculo nos va a hablar de las unidades Hounsfield, de tal manera que hay cálculos con una gran dureza de más de 1700 unidades Hounsfield, y en cálculos, por ejemplo, de ácido úrico, tienen una densidad de menor de 500 unidades Hounsfield. Lo importante es evaluar adecuadamente a los pacientes que tienen un cólico renoureteral. Lo primero, bueno, es controlar el dolor, confirmar el diagnóstico, determinar criterios de gravedad y evaluar y tratar el cálculo. Con relación, como ya lo comentamos, a confirmar el diagnóstico será mediante una tomografía de abdomen y pelvis. El control del dolor, como vemos, hay diferentes opciones de tratamiento, con lo cual nos habla que es un dolor muy intenso. Entonces tenemos que ir escalando dependiendo del dolor del paciente.
Y lo más importante son los criterios de gravedad. En aquellos pacientes que tienen dolor refractario al tratamiento médico, es una indicación de ingreso o referencia con el urólogo. Pacientes que tienen obstrucción que puede generar insuficiencia renal o anuria, también hay que referirlo o ingresarlo al paciente. Infección de vías urinarias con datos de respuesta inflamatoria sistémica y pacientes que condicione intolerancia a la vía oral, también sería una indicación de ingreso. El tratamiento de la litiasis de vías urinarias tenemos varias opciones de tratamiento en general, que va desde la ureteroscopía, la nefrolitotripsia percutánea, litotripsia extracorpórea por ondas de choque, cirugía laparoscópica o abierta, dependiendo de la localización del cálculo, si está en el uréter, en el riñón y el tamaño. Pero lo más importante es que la litiasis urinaria es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque tiene una alta prevalencia, tiene una alta recidiva, con lo que va a condicionar que los pacientes presenten alto número de consultas. Estos pacientes van a requerir varios estudios de laboratorio que va a generar costos, va a condicionar que estos pacientes requieren varios estudios de imagen que también va a generar costos, y esto va a condicionar que a la larga puedan presentar múltiples episodios que requieran hospitalización, ausentismo laboral, que esto, bueno, va a condicionar mayores costos en el sistema de salud pública. Algo que es muy importante es evaluar qué pacientes son candidatos a hacer un estudio metabólico, porque van a presentar múltiples cuadros de recurrencias. Entonces, sobre todo son aquellos pacientes que han presentado cuadros de litiasis recurrentes a partir del segundo episodio, pacientes que tienen litiasis bilateral en la vía urinaria o en pacientes monorrenos, y pacientes que presentan diagnóstico de litiasis en edades tempranas como niños o adolescentes. El estudio metabólico integra laboratorios generales como biometría hemática, química sanguínea para determinar la función renal, los valores de electrolitos séricos, determinación de electrolitos urinarios, determinación de citratos en orina, determinación de oxalatos en orina, determinación de hormona paratiroidea y vitamina D sérica. Y también es muy importante el estudio del cálculo mediante espectroscopía infrarroja o difracción de rayos X para ver la composición de los cálculos. Con relación al tratamiento, bueno, habrá que individualizar cuál es la causa de la litiasis, si es hipercalciuria, hiposcitraturia, hipoiricosuria o hiperoxaluria. Entonces, dependiendo si el paciente tiene alteraciones del calcio, pues se tratará la causa de base. Si tiene hiposcitraturia, perdón, se podrán dar suplementos de citrato. Si el paciente presenta aumento o litiasis de ácido úrico, pues se tendrá que tratar los niveles elevados de ácido úrico con allopurinol, aumentar la ingesta de líquidos y disminuir la dieta con proteínas de origen animal, y la hiperoxaluria pues se tendrá que estudiar. Como medidas generales de litiasis es aumentar el consumo de líquidos, evitando refrescos, y el consumo de líquidos, sobre todo beber agua, debe ser de 2.5 litros al día, consumo equilibrado de productos lácteos de 1 a 1.2 gramos por día, un aporte proteico equilibrado, más o menos 75 gramos de proteínas de origen animal, que es 0.8 gramos por kilogramo por día, restricción de alimentos altos en oxalato, como ya lo comentamos, baja ingesta de sodio, 2.3 gramos al día, y alto consumo de frutas y proteínas, de frutas y verduras. Y en general hay que individualizar el tratamiento de los pacientes con litiasis, porque como ya lo comentamos, es una enfermedad multifactorial, y de manera de resumen, pues lo que comentamos, la urolitiasis es una enfermedad multifactorial compleja con altas tasas de prevalencia y recurrencia. Es importante realizar un seguimiento exhaustivo a estos pacientes, y bueno, como ya lo vimos en estudios que se han realizado aquí en el hospital, la incidencia en mujeres y en hombres es prácticamente similar o llegando a ser mayor en las mujeres, y la prevalencia es cada vez mayor, lo que resulta en una carga económica importante para el sistema de salud. La litiasis de composición cálcica sigue siendo la más frecuente, sin embargo ha ido en aumento por la presencia de litiasis por ácido úrico, y los pacientes con cálculos sintomáticos recurrentes tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad renal crónica en etapa terminal y muerte.
Quisiera agradecer por la oportunidad de presentar este tema, que es muy importante y es una de las causas más frecuentes de consulta en nuestro servicio de urología. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por la presentación del tema, lo que ha hecho que la comunidad haya reaccionado, como muchos me gustas, como Janet Ramos, Lucero Ramírez, Bren Ari, Irma Zamudio Lugo, muchas gracias, Oyet Kuman, Alejandra Ortiz, Jorge Eduardo López, Jorge Eduardo Villegas, Patti Cruz, Nati Ortega. Pasaremos, doctor, también a los saludos al servicio de urología por parte de Josh Hoss. Y Josh Hoss nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes experimentados por alguien con litiasis urinaria y con qué otra enfermedad se puede confundir? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Depende de la localización de los cálculos. Normalmente, si el cálculo está a nivel del riñón, el paciente podría referir un poco de dolor en la región dorsolumbar. El paciente podría tener hematuria microscópica o macroscópica. Sin embargo, cuando el cálculo se encuentra generando obstrucción de la vía urinaria a nivel del uréter, el paciente puede presentar un dolor súbito de intensidad 10 de 10, tipo cólico, que se puede irradiar tanto a la región genital como a la región dorsolumbar. Si fuera este dolor del lado izquierdo, se podría hacer el diagnóstico diferencial por una diverticulitis, se podría hacer el diagnóstico diferencial por una torsión de ovario. En el caso del lado derecho, el diagnóstico diferencial se podrá hacer por una apendicitis o un cólico por una colecistitis. Entonces aquí es muy importante la exploración del paciente y hacer una adecuada historia clínica y ver la evolución. ¿Okay? Perfecto, doctor. También tenemos a Victoria Vázquez, que nos está comentando que buenos días, excelente información, gracias por compartir. También tenemos la pregunta de Oyet Kuman, que nos pregunta ¿cuánto dura una litiasis y cuál se considera más grave? Bueno, esto es algo muy ambiguo de cuánto dura. Hay pacientes que pueden tener litiasis de manera crónica y una manifestación que pueden presentar los pacientes es que han presentado cuadros de infecciones urinarias de repetición por meses o por años. Sin embargo, si se encuentra a nivel del riñón, pudiera ser que el paciente no tuviera sintomatología y la única sintomatología podría ser infección de vías urinarias. Entonces puede tener una evolución que puede ir desde meses hasta años. Sin embargo, cuando el cálculo cae al uréter y genera obstrucción, pues dura días a horas, porque el dolor es muy intenso. Perfecto, doctor, muchas gracias. También tenemos a Irma Lira Estrada, que nos menciona, gracias por su ponencia, muy ilustrativa y útil. Hoy día, ¿dónde la dieta diaria considera que contribuye a la litiasis renal? Ok, como comentábamos, es muy importante en aquellos pacientes que ya tuvieron un cuadro de litiasis, tratar de determinar cuál es la causa. Algo que nos ayudaría a evitar formar cálculos, pues uno es primero aumentar la ingesta de líquidos al día, que sería mayor de 2 a 2.5 litros de orina de líquidos al día. 2. Disminuir la ingesta de proteínas de origen animal, más o menos 70 gramos al día. 3. Disminuir la ingesta de sal, 2.5 gramos por día. Y tratar de tener una dieta balanceada, en donde tenemos que tener una ingesta de frutas, verduras y disminuir las proteínas de origen animal. Muchas gracias, doctor. Tenemos a Brenda que nos pregunta, buenos días, ¿cómo se debe de considerar una litiasis urinaria grave en un paciente diabético y si la dieta debe de ser la misma? Muy bien, muy buena pregunta. Los pacientes que tienen litiasis urinaria y además tienen diabetes, como ya lo vimos, tienen una asociación muy importante. Estos pacientes están inmunosuprimidos. Entonces, estos pacientes pueden complicarse demasiado, debido a que al estar en un estado de inmunosupresión crónica, va a condicionar que esta obstrucción a nivel de la vía urinaria pueda condicionar infecciones de vías urinarias complicadas, a tal punto que los pacientes pueden tener abscesos a nivel del riñón. Entonces, estos pacientes, bueno, el tratamiento pues se tiene que controlar los niveles de glucosa, se tiene que tratar la infección, derivar la vía urinaria y extraer el cálculo, ¿ok?
Y aquí lo más importante, bueno, tratar de tener una dieta adecuada para que los niveles de glucosa se puedan tener en valores normales y tratar de disminuir las proteínas de origen animal de la dieta y la ingesta de líquidos, más de 2 litros al día. Muy amable, doctor. Vamos con Oyet Kuman. Oyet Kuman nos pregunta: enhorabuena, un gran aporte y completo para poder prevenir y bajar los costos en salud pública. Sí, es que esto es muy importante porque desafortunadamente la litiasis, la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico es un problema de salud pública, ¿sí? Porque tiene una alta prevalencia. Entonces, este tipo de patologías recientemente se ha encontrado una gran asociación. Entonces, es muy importante tratar de prevenirlas porque puede condicionar problemas a la salud de manera importante. Muy amable, doctor. También tenemos otra pregunta de Brenda que nos dice: ¿hasta qué grado se debe considerar una cirugía oportuna? En los casos de que los pacientes tengan compromiso de la función renal y en los casos de los pacientes que tengan un dolor muy importante, hay que realizar un procedimiento quirúrgico. Okay. Entonces, hay que tratar de erradicar y extraer los cálculos para que evite que el hecho de que un paciente tenga un cálculo en la vía urinaria va a condicionar que tengan infecciones de repetición, ¿sí? Y eso puede repercutir en la salud del paciente. Entonces, en aquellos pacientes que tienen cálculos que generan obstrucción de la vía urinaria, hay que tratarlos de manera urgente, y en aquellos pacientes que tienen infecciones de vías urinarias de repetición secundaria, litiasis, pues hay que tratar de erradicarlos en lo más pronto posible. Muchas gracias, doctor. Luis Sánchez nos menciona: excelente ponencia. En una experiencia del doctor, ¿qué analgésico se puede manejar en medio ambulatorio y en qué caso de hospitalización cuál sería el manejo del dolor? Bueno, aquí lo importante, hay que iniciar con analgésicos de manera general. Se puede dar paracetamol, se puede dar ketorolaco, desquetoprofeno. Ya de ahí podemos ir escalando analgésicos un poquito más fuertes o hacer combinación de estos para tener una sinergia de estos analgésicos. Sin embargo, hay pacientes que tienen el dolor tan importante por la obstrucción que, a pesar de que los pacientes ya lo estamos tratando con 3 analgésicos más buprenorfina también, y el paciente no mejora del dolor, el paciente se le va a quitar el dolor hasta que derivemos la vía urinaria o extraigamos el cálculo de la vía urinaria. Muchas gracias, doctor. Como ve, un escenario muy oportuno de preguntas y respuestas. Y Gloria Núñez, para finalizar, nos comenta que buenas tardes, un saludo y felicidades a todas las mamás de la comunidad en salud. Muchas gracias, Gloria. Gloria. A todas las mamás. En efecto, doctor, esta charla ha llegado ya a su fin y queremos agradecer su participación, recordándole que los webinarios del Hospital Eduardo Lisiaga se transmiten todos los viernes y que nos sigan, son producidos y realizados por este Centro Electrónico de Investigación Documental para la Salud. Ha llevado a cabo como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Para cerrar con broche de oro, en nombre de nuestro director Víctor Hugo Rosales Saldaño y del doctor Martín Gómez Silva, me permito entregarle esta constancia, doctor. Muchas gracias. A usted por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, muy amable. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos el siguiente viernes con el siguiente tema. Muchas gracias a Iván Ramírez en producción y a Óscar García también.